Esto es Agro y Mercados, el podcast semanal de la corredora Graci. Desde el Departamento de Análisis, Ariel Tejera y Juan Manuel Huerti te invitan a pensar los mercados y evaluar estrategias junto a los principales referentes del rubro. Muy buenos días, nos volvemos a encontrar en un nuevo episodio de Agro y Mercados, episodio número 27 de la segunda temporada. Como siempre, te habla Ariel Tejera y me acompaña Juan Manuel Huerti. ¿Cómo estamos, Juan? Muy buenos días a todos, ¿cómo vamos? La verdad que después de una semana recontra cargada, con mucho por hablar, así que Ariel, probablemente tengamos un episodio que se nos estire un poquito más de lo normal, ¿no? Porque me parece que tenemos que conversar de varias cosas. Muy posiblemente, la verdad es que sí, como decís Juan, fue una semana muy cargada con, bueno, algunas noticias ya esperadas que se terminaron de confirmar, mercados muy expectantes, ¿no? Sobre todo en lo que es agro, para ver cómo decantaban algunas cuestiones de las cuales ahora vamos a hablar. Y bueno, y para esperar, ¿no? A ver qué efectos podían tener las medidas. Y bueno, y también desde el punto de vista de la macro, también detalles y novedades interesantes en un momento bisagra, ¿no? Porque estamos cerrando enero y se viene un mes contundente por delante con Sí, cambios. Lo que tiene que ver con Crolimpeg, bueno, tuvimos baja de tasas. eh, sí, sí, la verdad que sin lugar a dudas comparto que esta semana, diríamos, el foco puesto en el mercado de agro, tema impacto en retenciones, todo el mundo esperando la reglamentación oficial y cómo se instrumenta esto y bueno, poder empezar a hacer cálculos de impacto en precios, bueno, y ver cómo el mercado se iba a reaccionar con esta medida y cómo iba a impactar en la negociación. Y como decís también, bueno, con una macro que también se llevó parte de la atención con nuevas medidas, ¿no? ¿Tenemos algún invitado para hablar de eso, Juan? Sí, un gran invitado que le vamos a sacar el jugo y nos va a charlar largo y tendido de esto. Bueno, ¿querés que arranquemos con la parte de agro? Bueno, variaciones semanales de precio en Sí, por Chicago. supuesto. Chicago tuvimos una semana un poquito volátil. La verdad que en variación de precios, la soja terminó cayendo $5 de viernes a viernes. El maíz, dentro de todo estable, perdió $1,7 por tonelada. Y el trigo, ¿no? El que se salvó en todo esto, subiendo $6. A rasgos generales, yo creo que el panorama fundamental mundial estuvo bastante focalizado en lo que es clima en Sudamérica, siguiendo de cerca la cuestión en Argentina, el calor, las lluvias que se pueden venir para la semana que viene, ¿no? Entre martes y miércoles probablemente tengamos algún evento de lluvias. El avance de lo que es la cosecha de soja en Brasil, que sigue un poquito demorado y de alguna manera generando ahí algún temor, más que nada sobre el ritmo en que está ingresando la mercadería, ¿no? Porque lo que es el volumen de cosecha va a ser bueno en general, recordemos, 170 millones de toneladas. Y con respecto al tema de mora de la cosecha de soja, esto está generando también algo de demora en lo que es avance de siembra de maíz de segunda, así que el maíz ahí teniendo un factor de respaldo. Y después por el lado de Estados Unidos, bueno, también muy expectante a lo que podían ser la imposición de aranceles de parte de Estados Unidos a importaciones de Canadá, México y China, ¿no? Ujú. Recordemos que el día que asumió Trump dijo que iba a dilatar estas decisiones para el mes de febrero, así que ya el viernes el mercado, el viernes 31, incorporando, ¿no?, todas estas posibilidades de que a partir del sábado tengamos alguna novedad y sobre la tarde del viernes finalmente, como que de alguna manera se hizo oficial esto, 25% de aranceles a importaciones de Canadá y de México, hay que ver a qué conjunto de bienes, si es a todos o algo en particular, y 10% de incremento a los aranceles para las importaciones de China, y bueno, todo el mercado especulando con cuáles podrían ser las represalias que tomen estos países, y bueno, si en agro vamos a tener algún impacto, ¿no? Sobre todo en soja por las compras de China y en México por ser un gran comprador de maíz norteamericano. Sí, la verdad que con un escenario que en algún punto más o menos esperado, ¿no? Y más o menos previsible. Sí, de alguna manera ya todo esto metido en precios de hace rato, ¿no? Desde que ganó Trump. Sí, ahora, bueno, como decías vos bien, habrá que ver detalles para ver la profundidad, ¿no? Y la magnitud de estas medidas y bueno, y también si viene con algún otro tipo de respuesta por parte de los socios comerciales. Bueno, Juan, pasemos al plato fuerte de la semana. Retenciones. Tuvimos decreto, tuvimos novedades ya con efectivización. Bajaron las alícuotas significativamente, por lo menos unos cuantos puntos para lo que es poroto, para lo que son subproductos, también para lo que es soja, para lo que es maíz, para lo que es trigo, para lo que es sorgo, girasol.
Bueno, un escenario que se empieza a abrir con un nuevo esquema de retenciones, que por el momento aparentemente sería temporal, pero que en alguna medida, cuando uno lo lleva al Excel y a los números, empieza, ¿no?, a descomprimir un poco la situación. Sí, a ver, estábamos todos esperando el día lunes el texto oficial en el boletín y se conoció, bueno, la baja de las alícuotas había sido anunciado la semana anterior, las repasamos si querés, 33% que tenía el poroto de soja pasa a 26%, los subproductos, harina y aceite, que estaban en 31, pasan a 24,5%, y trigo y maíz, que estaban en 12%, pasan a 9,5%. La principal cuestión creo que estuvo eh, en la parte esta de que para que el exportador acceda a estas alícuotas más reducidas, tiene que hacer el ingreso del total de las divisas dentro de los 15 días aprobada la declaración jurada de venta al exterior. Entonces esto empezó a generar ruido de que quizás el impacto en precios se vea más para negocios en el mercado disponible que para negocios a cosecha o en posiciones más lejanas, porque implicaría un costo financiero, digamos, de ingresar las divisas ahora antes de que suceda efectivamente el embarque, ¿no? Ujú. Y bueno, si uno quisiera expresar un poquito el impacto en precios de la medida, teniendo en cuenta que la alícuota se aplica sobre los precios FOB, ¿no? Si uno hace cálculos sencillos entre lo que eran los precios FOB el día jueves, al momento de conocerse el anuncio, y uno toma los precios FOB actuales, o por lo menos los valores al día jueves, al viernes, esto en cálculos teóricos para la soja expresaba una mejora en lo que era capacidad de pago por menor pago de retenciones de más o menos unos $30, ¿no?, para el poroto. En el caso del maíz y el trigo, estábamos hablando de $6 para el maíz y $7 para el trigo. Y bueno, después en el mercado, cuando uno miraba la evolución de los precios disponibles y los dolarizaba, ¿no?, al tipo de cambio oficial, o si uno quisiera al blend, que hoy en día no tiene una brecha tan considerable, las mejoras no se daban en esa línea, ¿no? Porque había que tener en cuenta que la soja disponible mejoraba unos 18 o $20 y mientras tanto en esas ruedas Chicago bajaba, ¿no? Tuvimos unas pérdidas en dólares para la soja en el mundo. Y el maíz más o menos estable, como veíamos recién, y el trigo en alza. Y bueno, además de todo esto, después cada uno de los productos atravesado por sus propios fundamentos de clima, de oferta y demanda particular de todos los intervinientes. Así que bueno, de alguna manera la mejoría en precios se vio, no tan lineal como explican los cálculos teóricos, ¿no? Bien. En ese punto me parece bueno que creo que el maíz, ¿no?, salió dentro de todo de los más airiosos en la La, la- semana, la los más estrellita, ¿no? firmes. Sí, la verdad es que uno ve el maíz, bueno, lo veníamos ya comentando, lo venimos destacando. El maíz viene muy acompañado por el contexto internacional. Como bien decías vos, el tema de las demoras en la siembra de maíz de segunda en Brasil también arrojan ahí un manto de incertidumbre sobre lo que puede llegar a ser la cosecha, ¿no?, que efectivamente termine teniendo Brasil, que es un volumen muy importante, ¿no?, que ingresa en el hemisferio sur, sobre todo a mediados de año. Bueno, y todo esto aportando, como veíamos, ¿no? O como habíamos visto, mejor dicho, ya semanas atrás, ¿no?, una recuperación en el maíz. Ahora quizás esta semana, como decíamos, no tan marcada, pero un maíz que a nivel internacional podemos decir que se sigue manteniendo más o menos firme, y que acá en el plano local se le suma el recorte en retenciones, y además, ¿no?, también se le suma, digamos, una situación de bastante line-up bastante cargados hacia adelante, bastante necesidad de muy corto plazo de algunos compradores, con algunos precios, ¿no?, que justamente mostraron mucha firmeza, sobre todo los valores con descarga muy corta, dando cuenta, bueno, de esta tensión que hay hoy por hoy en el mercado. Y bueno, ¿no?, en este contexto, ¿no?, siempre estar muy atento a las oportunidades cuando se dan, porque muchas veces no perduran en el tiempo. Bueno, y hoy por hoy estamos en un escenario de un maíz, sobre todo dispo y corto, muy, muy firme. Sí, la verdad que para destacar, ¿no? El desempeño de los precios del maíz contra la soja y el trigo. Te agrego dos datitos más para tener en cuenta de toda esta situación. Cuando uno mira los datos de lo que son declaraciones juradas de venta al exterior, la verdad que uno no ve que se hayan activado ventas masivas, anuncios de ventas de parte de los exportadores, así que
la realidad es que fueron 3 ruedas, ¿no? Completas desde que se instrumentó todo esto, así que todavía le faltaría cobrar un poco de vuelo. Hasta la tarde del viernes que estábamos haciendo esto, Sí, correcto. grabando el podcast. Nos faltaría el dato oficial de un día, ¿no? Pero bueno, más allá de esto y después por los relevamientos que uno puede ver de los volúmenes negociados efectivamente, si uno toma los datos que fue recopilando la Bolsa de Comercio de Rosario en base a los negocios informados en la plataforma de Cio Granos, el volumen, después de lo que fue la paralización del día viernes y el lunes, el volumen después se reactivó, se fueron realizando negocios, pero la verdad que los tonelajes negociados de soja, maíz y trigo es como que retornaron a los niveles previos a los anuncios, ¿no? Tampoco fue una locura de Un negocios lo aluvión que de fue negocios. la publicación de la medida, ¿no? Bien, bueno, de acá en adelante yo creo que el foco, Juan, va a haber que ponerlo en esta cuestión que comentábamos de los posibles aranceles que imponga Estados Unidos a China sobre todo y México, y ver si viene algún tipo de respuesta por parte de estos países y en qué productos no terminan recayendo estas medidas. Y bueno, y ver si eso finalmente termina teniendo algún impacto adicional no previsto todavía en precios. Sí, la Eh, verdad que eso podría tomar distintas formas, ¿no? Ujú. Menos compras de algún otro producto, aranceles por parte del otro país, no descuidar tampoco que era una guerra de monedas como fue alguna vez, alguna devaluación de otro o algo por el estilo. Bien, y bueno, y después, como decías vos también, bueno, clima en Sudamérica, ver cómo sigue evolucionando toda esta cuestión, en qué medida también se lanza a ritmo la cosecha de soja brasilera, que es un gran factor ahí que para mí impone bastante riesgo porque es un volumen muy importante y viene muy lenta todavía. Bueno, y por último, obviamente, no esperar a ver la próxima semana cómo evolucionan también los precios acá locales, en la plaza local, y cuánto de esta mejora no en retenciones termina volcándose a los precios. Bueno, Ariel, al principio del episodio veníamos diciendo que además de haber tenido una semana que estuvo bastante influenciada por lo que fue el tema baja de retenciones, estuvo marcada también por muchas cuestiones vinculadas a la macroeconomía, ¿no? Tuvimos recorte en tasas el día jueves por parte del Banco Central, se viene la baja del crawling peg ahora en febrero, y bueno, se mantienen muchos interrogantes en materia de política económica, evolución de las reservas, posible unificación cambiaria quizá en algún momento, acuerdo con el fondo, superávit fiscal, recuperación económica, bueno, muchos temas dando vuelta, y para esto, qué mejor que hablar con el invitado que tenemos para el día de hoy. Vamos a conversar con Federico González Rouco, economista de la consultora Empiria. Empiria participa del REM, que hace el Banco Central. Y bueno, Federico cuenta con trayectoria en análisis macroeconómico y políticas públicas y bueno, participa activamente en distintos medios como columnista y bueno, en redes sociales también. Federico, ¿cómo va? Buen día. ¿Cómo andan? Muchas gracias por la invitación y el espacio. No, por favor, Federico, muy buenos días y muchas gracias también por acompañarnos y dedicarnos este tiempo. Placer. Bueno, diste un repaso de tema, Juan. Interrogantes y bastante incertidumbre por delante, optimismo en algunos puntos también, ¿no? De esos que mencionabas. Y bueno, una de las grandes temáticas no tiene que ver y que nos afecta muy de cerca a nosotros en el agro con esta carrera nominal, ¿no? Esta tensión que siempre vemos, ¿no? Entre el tema crawling peg, tasas, en algún punto también inflación. Y bueno, Federico, metiéndonos un poco en esta temática, estamos bueno, en las puertas de un cambio, ¿no? En lo que es el ritmo de evaluación mensual. También tuvimos un recorte como preludio, ¿no? En lo que es la tasa de interés o las tasas de interés de referencia del Banco Central, que bajaron a 29 la TNA. Pero bueno, que claramente continúan no por encima de este 1% propuesto en materia de tipo de cambio, ¿no? ¿Cómo te imaginas esta dinámica? ¿Qué efecto puede generar hacia adelante? ¿Qué análisis haces de esta nueva propuesta que se viene para ahora, para el mes de febrero? Creo que esto parte de la premisa, o sea, la reducción del crawling del 2 al 1 mensual, parte de la premisa de que el crawling ya venía siendo no un ancla para la inflación, sino algo más inercial, que era como la palabra que usaba el gobierno cuando hablaba de esto, em, que tiene como un par de aristas, si quieren, para charlar de eso. Primero es, si termina siendo como una, o sea, si termina siendo inercial, la conclusión, si llevas eso al extremo, es llevarlo a cero. Ujú.
O sea, llevarlo a cero o, no sé, o andar para atrás, o andar negativo. Digo, extremándolo y yéndome al absurdo, ¿no? Sí, sí. Eh, que es medio raro ese argumento en realidad. Obviamente, la devaluación es un costo más, o es un precio más en realidad, pero creo que esto esconde también como que el objetivo hoy es bajar la inflación, o sea, todo lo que se pueda, y ese es como el objetivo en sí. Y creo que el problema, o sea, no el problema, digo, o sea, obviamente es un objetivo hipernoble y genuino, pero tiene algunas cosas más, tiene algunos como costos en términos de competitividad que vienen por la parte cambiaria, o sea, por la parte de como el tipo de cambio real. Porque como decían antes, bajamos el crawling del 2 al 1%. Ahora, la inflación no bajó un punto o no bajó en esa magnitud y sigue estando por encima del 1% ahora y del 2 también, en realidad va a seguir por un tiempo. Obviamente va a bajar, pero no va a bajar al 1%, con lo cual seguimos acumulando apreciación cambiaria. El día que lleguemos a que la inflación equivale al crawling, igual la apreciación ya se acumuló. Y eso creo que puede ser uno de los puntos a tener en cuenta en cuanto a la sostenibilidad de esta carrera nominal que decían. Obviamente, o sea, el dólar al que vamos es mucho menor del dólar del que venimos, porque hay un montón de factores que se equilibraron, tipo, o sea, que el fisco esté en equilibrio, eh, generalmente implica un tipo de cambio real más bajo, porque hay menos desequilibrios, más certidumbre, menos costos, etcétera. Y posiblemente también vayamos a una economía con mayor oferta de dólares de algunos sectores, energía, minería, si todo sale bien y la economía sigue estabilizándose, turismo, economía del conocimiento, etcétera. Ahora, hay otros sectores que empiezan a tener costos con esto. Y creo que el sector agro es uno de los que estamos viendo, que está hoy transitando esos desafíos, no solamente por lo cambiario, sino por un montón de otros factores más internacionales y demás, pero que creo que por la magnitud del sector en Argentina es un punto a tener en cuenta. Digo, cualquier desvío, aunque sea mínimo, que pueda pasar en el campo, bueno, pone en discusión todo esto que yo acabo de decir. Ujú. O sea, esta estrategia está un poco supeditada también a que no haya cisnes negros en el campo. La baja de retenciones va en esa línea y algunas cosas más que se fueron dando, alguna reducción de costos eh, por menores costos de importación, de maquinaria y demás, pueden ir en esa línea, obviamente, pero creo que está todo un poco supeditado a eso, eh, con la idea de que en algún momento el crawling va a desaparecer. Y no me refiero a que vaya a cero, sino que esta estrategia del tipo de cambio siendo fijado de manera deliberada por el gobierno, en algún momento tiene que terminarse eso. Porque Argentina no tiene en el largo plazo o sea, las reservas necesarias para poder sostenerlo. Al menos hoy el Banco Central sigue teniendo reservas netas negativas y por un tiempo lo va a seguir teniendo. Entonces, en algún momento, cuando ya pase todo el impacto del blanqueo con los depósitos en dólares, cuando las importaciones vuelvan a un nivel relativamente normal y demás, y cuando la cuenta capital, o sea, el financiamiento del exterior, eh, pase como este primer impacto, bueno, todo esto va a estar un poco más, no digo que en quiebre o en crisis, porque posiblemente no, y esto creo que tiene un margen para sostenerse un tiempito más, pero creo que hay que pensar el día después. Ujú. Eh, entonces digo, bueno, la salida del cepo creo que es el momento en el que todo esto que estamos hablando se pone sobre la mesa en serio. Bueno, ¿cuál es el tipo de cambio? ¿Cómo va a variar? Y demás. Hasta tanto seguimos con esto, pero hasta que no salgamos del cepo, cualquier conversación sobre el tipo de cambio va a tener todas estas dudas, que obviamente estamos hablando en un margen de duda infinitamente menor al que teníamos hace un año y monedas. Ujú. Eso no está en discusión. Sí, sí. Pero creo que sigamos hablando de esto a un año y pico de haber asumido el gobierno, La Libertad Avanza, es todavía como una, no sé si deuda, porque se hicieron un montón de cosas en el medio y hablamos de esto porque no hay otras cosas para hablar en términos macro de drásticas, por suerte. Pero sí creo que no estamos hablando de actividad, de inversión y demás, porque estamos hablando de esto. Ujú. Bien. O sea que en alguna medida, digamos, viene siendo un paliativo en esa
ese objetivo, ¿no? de bajar la inflación y empezar a hacer ese reordenamiento, pero bueno, como decís vos, Federico, no tiene. Ahí hay algunos puntos grises que en alguna medida, en algún momento se van a tener que terminar de esclarecer, ¿no? Para que esto logre tener cierta sostenibilidad. Y justo con esto que Exacto, porque comentabas vos. perdón, una cosa más, creo Sí, que el objetivo no es bajar la inflación en el corto plazo, el objetivo es bajar la inflación. sí, sí. Entonces, si estamos bajando la inflación hoy a costa de no tenerlo estabilizado en el mediano plazo, bueno, quizás digo, ahí vuelven estas dudas de las que hablaba recién, pero sí, perdón. Sí, 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 sí. Muy claro. No, no, muy claro lo que planteabas. Y bueno, vinculado a todo esto, ¿no? Como decís vos, esto va alineado o en algún punto ese túnel termina, ¿no? En la unificación cambiaria, ¿no? Y en el desarme definitivo del cepo, quizás en algún momento, ¿no? Esperemos que pase. Y bueno, y también, ¿no? Va muy de la mano, que en parte algo mencionaste, ¿no? De lo que es la acumulación de reservas internacionales. Y bueno, pongo el tema del cepo sobre todo sobre la mesa y en relevancia porque es un tema que al país en general le afecta, ¿no? Pero bueno, al rubro nuestro es algo que siempre tenemos ahí, el tipo de cambio lo tenemos siempre muy presente y de lo cual estamos muy finitos siempre mirando. Y bueno, un poco en esta situación de lo que vos venías diciendo, estamos viendo que el Banco Central arrancó más o menos bien el año en materia no sé qué análisis haces vos, en materia de compra de dólares. Le empezó ya a costar un poco ya en las últimas jornadas, quizás o en la última semana, empezó ahí a tener algo más de dificultad. Vos bien lo mencionabas, ¿no? Estamos en esta situación de reservas netas de negativas a bastante negativas, dependiendo de cómo uno haga esos cálculos. No sé si tenés algún número de eso o no. Si tenés, está bueno que lo compartas, pero bueno, sí, estamos con números rojos ahí. Precios Sí. internacionales de productos que a lo mejor no terminan de acompañar en lo que es agro. Una balanza comercial que en el primer año me parece que fue bastante positiva, pero que ahora, no sé si con la reactivación de la economía puedo empezar quizás a sufrir un poco más, sobre todo por el lado de las importaciones y también por esto que decís vos, ¿no? De un crawling que empieza como a moverse cada vez más despacio, ¿no? Y- En este sí. contexto, ¿cómo te imaginas ese desarme del cepo y que siga siendo de gradual, algo de corto plazo, mediano plazo? Donde obviamente que nadie puede hacer futurología, estamos en un año muy complejo, pero ¿qué hipótesis manejás en términos de salida del cepo en este contexto, ¿no? No, nosotros hoy estamos trabajando con la idea de que el cepo se sostiene hasta fin de año. Ujú, Igual, obviamente, el cepo no es una sola cosa. El cepo no es una medida, no es que el Banco Central o el Ministerio de Economía, quien sea, ujú, pone enter un día y se sale el cepo. El cepo es una red de regulaciones, ya muchas se fueron, algunas quedan. Creo que posiblemente veamos algunas cosas que van saliendo, después hay cosas más paralelas al cepo, como las restricciones a las importaciones, aranceles, que no son cepo, pero son como la normalización del mercado cambiario y de la relación con el exterior, que quizás creo que es eso en realidad lo que importa. Nosotros vemos que eso es un proceso que va a continuar hasta fin de año, sobre todo porque algunas de estas restricciones permiten tener más certeza sobre la evolución del tipo de cambio. ujú, Y creo que en definitiva es el crawling de lo que volvíamos a hablar antes. Mientras haya crawling, o sea, mientras el gobierno defina el tipo de cambio oficial, vamos a estar en un mercado que de una u otra manera está intervenido. Y en donde el tipo de cambio, al menos no lo sabemos, o sea, no tenemos certeza, si refleja o no el verdadero valor de la moneda. Eh, Porque los valores, o sea, los precios se ven en un mercado donde hay oferta y demanda y donde no hay alguien que fija precio. Bueno, hoy tenemos a alguien que fija precio, que puede, y sería justo una casualidad perfecta, justo el precio fijado por el gobierno, supongamos que es el precio de mercado, el de equilibrio. Bueno, las probabilidades de eso son mínimas, cercanas a cero. Entonces, por eso digo que hasta que no veamos cuál es el valor del tipo de cambio oficial, quedan estas dudas, lamentablemente. Después, por otro lado, creo que este año, yo creo que vamos a mantener un superávit comercial similar, algo menor, pero similar al del año pasado, al de 2024, porque hay algunos sectores eh, que tienen margen para crecer muy fuerte, que es minería, energía. Ahí el margen para crecer es muy potente. Eh,
Hay otros que no, hay otros que van a tenerla un poco más difícil, como la parte industrial, y el campo creo que es la gran duda, y que todavía creo que es un partido que se está jugando todavía, ese. Eh, pero a grandes rasgos creo que las importaciones pueden crecer, van a crecer seguramente, por mayor reactivación y por menores costos. Y se vio muy claro en el último trimestre del año 2024, a medida que se iba reduciendo el impuesto país, veíamos saltos muy fuertes en las importaciones. Y eso es un efecto precio muy claro. Obviamente eso se normalizará en algún momento y ya no vamos a ver esa como acumulación de importaciones en un mes como fue septiembre y demás, pero sí posiblemente vamos niveles más altos de importaciones que se van a poder sostener porque la energía y demás van a servir de pilar a eso. Ahora, eso empieza a tener costos también en términos de actividad, pero creo que es sostenible. Pero de vuelta, creo que volvemos a lo que históricamente fue el problema argentino, que es la discusión cambiaria. Y obviamente es una pésima discusión porque implica que toda ganancia de competitividad o toda normalización es a través del tipo de cambio, que obviamente no hay un montón de cosas para hacer para ganar competitividad, para ganar productividad fuera del tipo de cambio. Muchas se están haciendo, muchas son impositivas, costos, regulaciones, etcétera. Ahora, si estamos perdiendo competitividad por lo cambiario, bueno, la manera de retrotraer eso es ganarla. Y no es que estamos perdiendo competitividad por lo cambiario porque, por la razón que fuere, porque están entrando inversiones o lo que fue, no sé, y tenemos una apreciación como no natural, pero una apreciación genuina del tipo de cambio. No, hoy hay una apreciación que está definida por el gobierno, que más allá de eso, de vuelta, hoy tenemos una brecha más chica y demás, pero seguimos teniendo un mercado que tiene estos bemoles en lo cambiario. Pero de vuelta, hoy estamos hablando de esto porque es el tema y porque no estamos hablando de otras cosas. Esta conversación hace un año hubiera tenido, no sé, hiperinflación, no sé, mega devaluación, yo qué sé, y hoy no está eso. Hoy estamos hablando de si el tipo de cambio está un poquito atrasado o no. Digo, que nada es lo que tenemos que hablar hoy. Pero también creo como para poner en contexto, uno parece pesimista en este sentido, pero es dentro del marco de incertidumbre que manejamos hoy. Y después está en términos de reservas. Hoy el Banco Central tiene unas reservas netas, depende de la estimación, pero alrededor de 3.000 millones. Hay algunos que dicen un poco más, depende qué se imputa y qué no, de 3.000 millones negativas. En ese escenario la salida del cepo es compleja. Siempre siendo que el gobierno no parece ir hacia un tipo de cambio flotante. Porque si uno quiere flotar después, las reservas son menos importantes. Porque nada, dejas que fluya y listo. Y ahí es donde aparece todo esto del acuerdo con el fondo, el repo y todas esas cosas, que pasan a ser también como, nosotros siempre decimos como sillas prestadas. Es como un juego de la silla y vas agregando sillas. Pero cuando se corta la música, la gente agarra sus sillas. No tenemos sillas propias. O sea, nos estamos quedando sin sillas propias. Creo que esa es como la duda también, Sí, de por dónde va eso. Federico, yo te quería preguntar, ya que justo sacaste el tema, y en el marco, todo este marco que describís de la situación cambiaria, ¿qué rol crees que tiene un posible nuevo acuerdo con el FMI? Y a propósito de que justo esta semana hubo una comitiva de visitas y bueno, no sé con qué sensaciones te quedás. Y la pregunta particular es, ¿se podría levantar el cepo dentro de esta visión que vos tenés, que a lo mejor sería más de mediano plazo, prescindiendo de un nuevo acuerdo con el fondo y de dinero fresco, digamos, de un desembolso? ¿O podría ser de otra manera? No sé, ¿qué visión tenés? Para mí, el acuerdo con el fondo es importante para la salida del cepo siempre y cuando se piense la salida del cepo como un problema de stocks. Esto que, no sé, tengo los dividendos atrasados, la deuda de importadores, que es algo que de hecho el gobierno lo menciona mucho, o sea, que es solucionar el tema de los stocks, pero en realidad yo creo que es un tema de flujos. O sea, es un tema digo, supongamos que hoy el dólar oficial para render está a 1.000. No importa, ¿no? O sea, salimos a 1.000. Y tenemos no sé, el fondo desembolsa X plata, no importa, 4.000 millones, 10.000 millones, no importa, ¿no? El número que fuere. Esos 4.000 o 10.000 millones van a darle salida a 1.000, van a durar 2 minutos. Y volvemos en
en un rato al mismo problema que tenemos hoy. Entonces creo, por eso digo lo de los flujos. En definitiva es un tema de precio. Es un tema de a qué tipo de cambio salimos del cepo. Si salimos al actual, vamos a seguir teniendo el goteo de reservas, no nos alcanza y se van a ir en 2 minutos. Y si no, la situación va a ser diferente. Y si no, vamos a tener un tipo de cambio estable. Creo que lo del fondo lo que permite es ganar tiempo. Bien. Y obviamente hay un tema de stocks que debe ser abordado, pero eso puede ser de otras maneras. No sé, el Bopreal en su momento creo que sirvió para eso y permitió ganar tiempo. Y ordenó un problema de stocks fenomenal que era la deuda de importadores. Y después hubo otro para dividendos de pymes y demás, y creo que eso es una buena alternativa. En definitiva, el gobierno está también manejando escasez. Ujú. Sí, Y es venimos de difícil una siempre. situación bastante compleja, ¿no? Realmente. Pero bueno, creo que ya habiendo pasado un tiempo y demás, la salida del cepo a partir de un acuerdo con el fondo, si se hace sin una normalización del esquema cambiario, bueno, puede ser algo muy cortoplacista. Como buen dato para tener en cuenta. Bien. Bueno, pasando al tema de actividad, bueno, que también se vincula en gran medida con todo esto, y que es una de las grandes preocupaciones y uno de los grandes temas que también siempre venía en debate, cómo se iba a dar esa salida del pozo, cómo no. Bueno, creo que no sé si vos lo ves así o no, pero quizás habría algunos motivos para ser optimistas en materia de algunos datos que fueron saliendo recientemente. Pienso en el EMAE para el mes de noviembre. Tuvimos el índice compuesto de actividad que publican las bolsas, la de comercio de acá. Que bueno, que también no hace un seguimiento de distintos sectores y parecería como que empiezan a aparecer los verdes, ¿no? En la economía en términos de nivel de actividad, quizás con el agro traccionando bastante. ¿Cómo estás viendo vos esta situación? Bueno, el fondo también, ¿no? Con buenas proyecciones para el 2025. ¿Cómo te imaginas la dinámica del nivel de actividad y si ves una recuperación más generalizada, más sectorizada? El tema del cepo, ¿cómo es que también puede influir en esto? Sí, yo ahí soy optimista. Creo que 2024 tuvo la particularidad de que tuvo una recesión mucho más corta de lo esperada y mucho menos profunda de lo esperado. Vamos a terminar 2024 con una economía cayendo 2%, más o menos 2%, por ahí. Obviamente ese 2% esconde al campo creciendo cerca de 30%, 20 y pico por ciento, y a la economía urbana cayendo 5% interanual en promedio. Y sí creo que lo que viene es una economía bastante más como muy heterogénea. La construcción termina el año 25, no en promedio, sino termina el año o sea, la economía en su conjunto termina el año por encima de lo que arrancó en 2024, pero la construcción termina 25% abajo. En la industria en su conjunto termina también igual que como arrancó el año, pero con algunos sectores como textil o una parte de la minería, la que está enfocada en piedras para la construcción y demás, cayendo 20%. Ujú. Otros sectores como molienda y como refinación de petróleo, minería más metalífera, creciendo. Pero entonces tenemos una brecha de 30 puntos versus hace un año en algunos sectores que son clave. Comercio muy por debajo también, siguen mejorando al final, pero bastante por debajo. En 2024, en 2025, perdón, yo creo que eso se va a revertir. Creo que los sectores que cayeron mucho van a crecer mucho. Posiblemente no recuperando todo. O sea, la construcción que cayó 20 en 2020, que en promedio cayó 20 en 2024, crecerá la mitad, 10-12%. La industria lo mismo, va a recuperar la mitad de lo que cayó. En el agregado la economía va a crecer. No hay casi dudas de eso. Hay una parte ya solo, aunque la economía no crezca, en 2025 la economía va a crecer cerca del 2%, un poco más. O sea, cuando veamos dentro de un par de años, 2025, si no pasa nada, la economía crece 2% o hasta un poquito más. Si no pasa nada, pero encima, como posiblemente es un buen año, porque hay factores, hay mejor el salario real del ingreso disponible y demás, bueno, vamos a ver una economía creciendo por encima del 4% seguramente. Bien. De vuelta, si no pasa nada raro con el campo, si todo el impacto de aranceles y tarifas en Estados Unidos no termina siendo más profundo de lo que hoy se internaliza en los precios y demás.
pero creo que vamos a un buen año en términos de actividad, sí teniendo en cuenta esta como heterogeneidad. A las exportaciones industriales lo van a sentir esto, sobre todo teniendo en cuenta que Brasil es el principal socio comercial de la industria. Entonces, eso lo vamos a sentir después. Por otro lado, energía, minería y demás siguen ahí en su país de lujo y funciona y sigue creciendo y va a seguir siendo un sector creo que muy atractivo. El punto, creo que uno de los temas a tener en cuenta es que, así como decía recién, vamos a una economía más heterogénea, vamos a una economía con un mercado laboral muy diferente a lo que estábamos acostumbrados, a lo que siempre se habló en Argentina, con el desempleo que no creo que suba mucho, pero sí que pierde relevancia como indicador. Hoy el desempleo ya no refleja la situación laboral de las personas, porque básicamente tenemos muy poco desempleo, pero infinito empleo precario. Bien. Entonces tenemos una economía con mucha gente empleada, pero con malos trabajos y mal pagos. En términos de consumo y de consumo y todo lo que derrama el consumo, eso se empieza a sentir, y con muy poca generación de empleo. De vuelta, algunos sectores como la minería, la energía o alguna parte del agropecuario son menos trabajo intensivos. Entonces va a ser una economía traccionada por sectores que no tienen tanto impacto en el mercado laboral, y los que cayeron o los que van a recuperar un poco son los más mano de obra intensivos: comercio, industria, construcción, o la parte más de empleo público, que encima sigue cayendo. Creo que son todas cosas como que configuran una nueva economía, con crecimiento, pero con muchas cosas en lo socioproductivo. Sí, sí, y ni hablar que si se sigue avanzando, ¿no? En el esquema de apertura comercial, eso también debería implicar, ¿no? Después de los años que venimos, cierta reconfiguración también en algunos sectores, ¿no? En algunas cuestiones que digo, ¿no? Por ese mismo cambio respecto a lo que fueron, ¿no? Años anteriores. Pero bueno, en general me parece que es bastante positiva, ¿no? La visión que deberíamos tener para este 2025, sí, con algunas salvedades y algunos puntos para tener cautela, pero bueno, ahí en materia de actividad, por suerte, parecería que se nos abre un buen año por delante. Y Federico, para cerrar, una última, para ver cuál es tu opinión. Este año es un año que, pues, no sé, podemos ver algunas tensiones porque, bueno, tenemos un año electoral por delante, ¿no? Y todos sabemos que acá en Argentina se suelen poner bastante calientes los años electorales, y estamos en este proceso, ¿no? De reorganización macroeconómica, por así decirlo, de muchos cambios, de algunas fragilidades, como bien planteabas vos en el modelo en general, que depende de que muchas cosas quizás salgan bien, de que haya pocas fricciones, pero tenemos esta variable tan relevante, ¿no? Que son las elecciones. ¿Ves posibles tensiones entre lo que es el rumbo de la política y la economía este año? O por lo menos cuáles son los puntos de cautela o las banderas, digamos, rojas que habría que tener en cuenta y mirar de cerca de cara a lo que se vino, por dónde podrían venir las tensiones? ¿Qué nos podrías comentar de esto? Sí, creo que es un año de elecciones, es una elección de medio término y la primera de este gobierno. Entonces, eso como primer punto. Segundo, está el gobierno muy consolidado, o sea, sin internas relevantes, o mejor dicho, con un liderazgo muy claro, más allá de alguna internita que haya, pero con un liderazgo muy claro, y en la oposición eso no se ve. No hay una propuesta de opositora, digo, más allá de otros partidos que tienen matices y demás, no hay una propuesta opositora hoy que sea muy contraria. Sí hay algunos partidos con matices o algunos espacios que dicen, che, esto debería ser distinto o demás, pero no hay, o sea, hoy la oposición concreta está muy como dispersa y con poca fuerza. Eso es un buen escenario. En el Congreso, algo diferente, es el gobierno tiene poco margen de acción o sea, en términos proactivos, pero sí reactivos, o sea, puede bloquear cosas. Ahora, creo que este año va a depender mucho de la estrategia del gobierno también, y de cómo el gobierno sepa o pueda o le salga acomodar la oposición y sus aliados. No nos olvidemos que tenemos alianzas, o sea, las alianzas y las listas, no, perdón, las alianzas se cierran, si no me equivoco, en marzo-abril,
en mayo, junio las listas y después, hasta ahora, hasta nuevo aviso al menos, las pasos son en agosto. Y hoy el calendario es ese. Con lo cual hay muchos hitos que van a ir determinando ya o desde el principio o desde el fin, sea, o más temprano o más tarde, cómo se va a configurar y cuáles van a ser los incentivos de cada uno. Si hay alianzas relevantes a principio de año, eso ya da un poco de calma durante todo el año. Y si no, empieza también a generar tensión política que puede o no trasladarse a lo macro. Creo que hasta ahora el gobierno demostró que hay que no tiene como prurito en llevarse cierto costo, o sea, lo que históricamente se pensaba como costo político, quizás hoy no es tanto costo, o quizás cambió esa percepción del costo, quizás hoy algunas cosas que en su momento se hubieran pensado, che, esto es terminante para un gobierno, y hoy capaz que no. Creo que eso cambió también, y cambió como es medio difícil huevo y gallina, ¿no? Pero cambió o por el gobierno o cambió y entonces por eso está el gobierno, la libertad avanza, ¿no? Pero creo que eso, como más desde de lo político a la macro. Después de la macro a lo político, creo que está esto de la salida del cepo. En su momento, cuando decía hace unos minutos, nosotros estamos trabajando en la hipótesis de que esto siga hasta fin de año, es porque el gobierno necesita consolidar baja de inflación y esta estabilidad. No hay mucho margen, creo, para jugar o para tirar un poco de la soga en ese sentido. Después ya con una elección ganada, con un proceso desinflacionario consolidado y demás, bueno, quizás hay margen para alguna corrección más estructural de largo plazo. Pero creo que hasta fin de año el gobierno va a estar tranquilo con eso y va a estar tratando de, si puede, continuar. Bueno, la verdad que nos extendimos bastante, pero bueno, está muy completo y estaba recontra interesante y entretenido de escuchar toda la visión que tenés y todo el entendimiento de esta situación y hacia dónde puede ir, ¿no? Toda la implementación del programa del gobierno, cómo está comportándose la coyuntura actual y bueno, también poniéndolo en perspectiva con el tema de las elecciones y el plano político, ¿no? De cómo juegan todo esto. Así que bueno, Federico, te agradecemos muchísimo por tu tiempo y por sumarte a participar con nosotros. Muchas Gracias a gracias, ustedes por el Federico. espacio. Un gusto. Chao, chao, Bueno, gracias. Ariel, así se nos iba un episodio más de Agro y Mercados. Nos volvemos a encontrar el próximo sábado. Saludos. Esto fue Agro y Mercados, del podcast semanal de la corredora Graci con Ariel Tejera y Juan Manuel Huberti.